A ver, pensemos en esto por un momento. ¿Qué pasaría si en la obediencia no existieran los puntos intermedios? Si cumplir algo casi por completo fuera en realidad no cumplirlo en absoluto. Hoy vamos a explorar por qué, según las fuentes que analizamos, este concepto de todo o nada es tan, pero tan crucial. Miren, este es el plan para hoy. Primero, vamos a sumergirnos en una historia increíble, la de el rey que casi obedeció. Después, vamos a ver cómo eso se conecta con algo que podríamos llamar la obediencia de menú de nuestros días. Vamos a desarmar el clásico conflicto de buenas intenciones, malas acciones, para luego ver el otro lado de la moneda, la fe que no cuestiona. Y cerraremos con una analogía muy potente sobre la puerta que no se abre. Bueno, nuestra historia arranca con el rey Saúl de Israel. Él recibió una orden de Dios que era específica, directa y bastante severa. La instrucción era de aniquilación total. Para que nos hagamos una idea, en el hebreo original se usa la palabra sharam, que significa consagrar algo completamente a la destrucción, como un juicio divino. O sea, no había letra pequeña ni espacio para la interpretación. La orden era absoluta. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Vean el contraste. A la izquierda, la orden, destruir todo. A la derecha, lo que Saúl hizo. Cumplió, pero con sus propias excepciones. Mató a la gente, sí, pero le perdonó la vida al rey enemigo. Destruyó el botín, menos lo mejor del ganado. Esa palabrita, casi, se convierte en el epicentro de todo el problema. Desde la perspectiva de Dios, no hubo matices. No fue lo hiciste al 90%. No, esa obediencia parcial fue tomada como una desobediencia total. No existió un término medio. Y ojo, que esto no es un caso aislado, es un principio que resuena en otras partes. Como vemos aquí, la idea es que la obediencia funciona como una cadena. Si un solo eslabón se rompe, ¿qué pasa? Toda la cadena pierde su fuerza. Ok, salgamos por un momento de la historia antigua y aterricemos esto en nuestro mundo, en el día a día. Es algo que vemos mucho, el famoso enfoque de cafetería o de buffet para la fe. Uno va por la línea, agarra las partes que le gustan, las que le parecen sabrosas, y simplemente deja pasar aquello que le resulta difícil o un poco incómodo. Esto se puede ver como una especie de checklist espiritual, ¿no? Se marcan las casillas de creer y orar, claro que sí. Pero luego vienen otras como participar en la cena del Señor o renunciar a ese vicio que tanto nos gusta, y esas se quedan sin marcar. El resultado es una fe hecha a medida, sí, pero al final incompleta. Las fuentes que analizamos son muy claras en esto. Reservarse una sola cosa, por pequeña que parezca, ya es considerado un acto de rebelión. Es básicamente poner nuestra voluntad por encima del mandato que hemos recibido. Ahora bien, cuando Saúl fue confrontado por su error, ¿qué hizo? Intentó justificarse. Sacó del bolsillo una excusa que, a primera vista, sonaba bastante noble. Saúl insiste, pero si yo cumplí la orden. Pero la evidencia, es decir, el sonido de las ovejas y las vacas que debían haber sido destruidas, contaba una historia muy, muy diferente. Los hechos simplemente no mentían. Y la respuesta del profeta Samuel es demoledora. Pone las cosas en su lugar. Los actos religiosos, como los sacrificios, no valen nada si no hay detrás una obediencia sincera a una orden directa. Primero va la obediencia, después el ritual. Dicho de otro modo, no se puede compensar una desobediencia con buenas intenciones o con muchos actos de servicio. Una cosa no borra la otra. Entonces, si la obediencia a medias es un fracaso total, ¿cómo se ve la obediencia verdadera, la que es incondicional? Pensemos en Noé. ¿Qué hizo? Construyó. Construyó un arca gigantesca para un diluvio que nadie había visto jamás, en medio de tierra seca, solo porque Dios se lo dijo. Su obediencia se basó en la pura confianza, no en la lógica o la evidencia. O miremos a Abraham. Él estuvo dispuesto a ofrecer a su propio hijo, el de la promesa, sin tener una explicación lógica, pero confiando ciegamente en quien le había dado la orden. Y también está Naamán, un general poderoso que se lavó en un río que él consideraba inferior. Tuvo que tragarse su orgullo, y fue su obediencia,
no su razonamiento, lo que le trajo la sanidad. Estos ejemplos nos pintan un cuadro muy claro de cómo funciona la verdadera obediencia. Primero, se escucha el mandato. Segundo, uno somete su propia voluntad, sus propias ideas. Y tercero, actúa, incluso si no lo entiende todo al 100%. Y todo esto nos trae de vuelta al presente, con una pregunta final que es bastante directa y nos interpela a todos. Esta pregunta es como un espejo. Nos obliga a mirar la distancia que a veces existe entre lo que decimos con la boca y lo que hacemos con nuestras acciones. La mejor forma de entenderlo es con esta analogía. Imaginen una llave en una cerradura. Girarla el 99% del recorrido no sirve de absolutamente nada. La puerta sigue cerrada. Y con esa idea nos quedamos. Cuando se trata de estos mandatos, la diferencia entre casi y por completo no es una cuestión de qué tan cerca estuvimos. Es la diferencia entre una puerta que permanece cerrada y una que finalmente se abre.